Se ve perfectamente. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, pues a modo de conclusión, lo que hemos visto en este bloque, en primer lugar, comenzamos con la definición y saber diferenciar lo que es el término de género respecto al término de sexo, que muchas veces, se utiliza de manera simultánea y hay que utilizarlo de manera apropiada. Nos referimos al sexo cuando hablamos de las características biológicas por el mero hecho de ser mujer u hombre. En cambio, cuando nos basamos en las características dependientes de factores sociales, nos referimos al género. Sabemos que por el mero hecho de ser hombre o mujer, eso implica el desarrollo de una morbilidad diferencial, que es la presentación de una enfermedad o un síntoma de una enfermedad. Hay patologías que son propias de los hombres y otras de las mujeres. Por poner un ejemplo, el cáncer de mama solo lo puede desarrollar la mujer. Y bueno, también puede haber en el hombre, pero bueno, es menos frecuente. Y el cáncer de próstata pues es inherente al hombre. Esto es lo que viene a definir la morbilidad diferencial. También hemos hablado de las construcciones de género. Sabemos que existe una construcción cultural y social distinta para cada sexo y que puede influir así en el estado de salud y la atención sanitaria. Hablábamos también de cómo tradicionalmente en el sistema patriarcal se asignaban las tareas propias del espacio doméstico, es decir, las tareas típicas realizadas tradicionalmente por la mujer, como es el cuidado del hogar o el cuidado de los niños, pues esto estaba supeditado y estaba asignado a la mujer tradicionalmente, y el hombre ocupaba el espacio público, es decir, todo el trabajo que se realizaba fuera de casa, trabajo remunerado, tradicionalmente se asignaba al varón, al hombre. Esto con el paso del tiempo, afortunadamente, pues ha ido cambiando y actualmente se solapan ambos espacios y comparten en el espacio doméstico. Ya cada vez hay más hombres que participan, igual que ocurre también en el espacio público. Entonces, hablábamos de que el hecho de realizar el típico trabajo doméstico podía llevar a cabo una serie de riesgos para la salud. Eso lo comentábamos en la segunda sesión y estuvimos hablando de los riesgos que podía producir a nivel de salud pues realizar ese tipo de tareas, desde tareas que estaban involucradas en la cocina o con productos químicos, quemaduras. Bueno, pues eso fue lo que un poco abordamos en esa segunda sesión. También hemos hablado de las relaciones de género. En algunas ocasiones sigue siendo aún minusvalorado lo femenino, existiendo relaciones de poder entre hombres y mujeres, repercutiendo así en el estado de salud y enfermedad. Todo ello, la morbilidad diferencial y las construcciones de género, las relaciones de género, producen desigualdades e inequidades sanitarias por las posibles diferencias de salud debidas a las características biológicas y las motivadas por factores de relaciones de género. Sabemos que hay poca investigación e infrarrepresentación del género en los estudios científicos. Tradicionalmente se han realizado estos estudios solamente con la presencia del hombre, por lo cual esos resultados tienen un sesgo muy importante, ya no solamente en cuanto al resultado en sí del estudio, sino que también a la hora de probar medicamentos no afectan o no tienen la misma efectividad en la mujer que en el hombre, y la propia patología puede tener una presentación distinta en el hombre y en la mujer, o sea, teniendo síntomas diferentes y padeciendo la misma patología. Es lo que ocurre también, por ejemplo, con el infarto de miocardio. Sabemos que hay una invisibilización de los problemas de salud en las mujeres. Tradicionalmente se ha llevado o se ha aceptado ciertos procesos asociados al ciclo vital de la mujer, como se le ha dado como una normalización del malestar que podrían experimentar en ciertos momentos, como por ejemplo puede ser en la menstruación. Se ha dado por normal que duela, y todo esto es porque tradicionalmente la mujer ha podido sufrir este tipo de dolores
y bueno, pues es un dolor, un sufrimiento, un síntoma que hay que investigar, que hay que estudiar y que hay que tratar correctamente y ver un poco la causa. Entonces, esto como ejemplo. También hay una falta de acceso a los sistemas de salud, según el género, en muchos sitios. Sabemos que inherente a la pobreza económica existe también inatención en la salud sexual y reproductiva. Solo veíamos en la lectura del libro Pozos de Pasión, donde se estaba haciendo un proyecto de investigación biomédica en un país árabe, donde precisamente fueron unas matronas para poder abordar la salud sexual y reproductiva de las mujeres que habían dado allí a luz y que por circunstancias económicas y por circunstancias de género no habían recibido el seguimiento y el trato adecuado ni de ellas ni de los niños, produciendo pues, problemas de salud importantes. Y es ahí donde nos centramos en la primera sesión, que abordamos principalmente el tema de las matronas. Estudiábamos y veíamos cómo la atención especializada antes, durante y después del parto reduce la mortalidad infantil y materna. Esa primera sesión contamos con la participación, con la ponencia de la doctora Eva Margarita García, es antropóloga, especialista en violencia obstétrica, de ahí fundamentalmente fue el tema de su tesis doctoral, y su ponencia se titulaba ¿Cuál es el papel de las matronas en el desarrollo humano? Realizó con esta ponencia un barrido histórico de la figura de la matrona desde el comienzo de su aparición a lo que hoy en día es su función y cómo se articula con diferentes profesionales sanitarios, entre ellos pues, con los ginecólogos, cómo comparten y cómo reparten tareas y cómo se articulan, sobre todo hoy en día en relación a los partos y al seguimiento de las mujeres. En la tercera sesión, la sesión correspondiente al 25 de febrero, vimos el tema fundamental de violencia de género. Sabemos que es uno de los problemas sociales más importantes, no solo en España, sino en el mundo entero. En el año 2020 se produjo un aumento del número de casos como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del estado pues, de encierro que hubo, pues se experimentó un aumento importante. Y en esta sesión contamos con la conferencia TED de Marina Marroquí. Marina Marroquí es especialista en violencia de género, es víctima de violencia de género, fue víctima de violencia de género, psicopedagoga, y ella expuso esta conferencia cuyo título era Primeras señales sobre la violencia de género. En ella pues, explicaba qué era violencia de género, cómo la violencia de género no se quedaba solamente recluida al daño físico, sino que también era un daño psíquico, y cuáles eran las primeras señales para poder detectarlas e incluso qué hacer en el caso de que se experimentara. Entonces, una conferencia muy interesante. Y en la última sesión que tuvimos, se realizó una temática sobre investigaciones de género y en concreto, bueno, pues estuvimos hablando sobre el matrimonio como institución, cómo es uno de los pilares que articulan y sustentan la organización social desde hace siglos. Aquí contamos con la participación de Tanit Iglesias. Ella es sanitaria, es especialista en salud y género, está haciendo proyectos humanitarios en países como Palestina, y su proyecto principal que está desarrollando es su tesis doctoral. Está realizando el proyecto titulado Percepción de la violencia colectiva y étnica de hombres y mujeres de Palestina. Contamos con su participación, pudimos entrevistarla y conocer de primera mano cómo estaba organizada el sistema sanitario en los países árabes, en los distintos países árabes donde ella había realizado también labores de cooperación internacional.
Supimos las diferencias que había en áreas urbanas y en áreas más rurales, el papel de la mujer allí, el papel de la mujer investigadora allí en estos países, cómo se articulaban las relaciones de género y bueno, en concreto también conocimos su proyecto de investigación y la verdad es que fue muy interesante. Y bueno, así a modo de conclusión, hasta aquí esto es lo que hemos visto en estos seminarios como conclusión de este bloque de género y salud. Y muchas gracias por vuestra atención a todos y todas. Y paso a darle la palabra a Elena.